Y ahora vamos a continuar con estos otros documentos de la historia de México, que han servido también para informar o para diseñar, irle dando forma al constitucionalismo mexicano. El primer documento que tenemos es este, titulado el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Es el primer documento que vamos a revisar. Y este documento tiene, por supuesto, el antecedente del 22 de octubre de 1814. En esta fecha se lleva a cabo el Congreso de Chilpancingo en Apatzingán. Ya vimos en una clase anterior que el Congreso de Chilpancingo se llevó a cabo originariamente, por eso se llama Chilpancingo, porque se llevó a cabo originariamente en Chilpancingo, Guerrero. Pero debido a ciertos movimientos y ciertos problemas de persecución que ocurrían en ese momento histórico en México debido a los movimientos y rebeliones independentistas, debido a eso los congresos y las reuniones y las asambleas que se llevaban a cabo por parte de los líderes y de las personas que lideraban los movimientos tenía que estarse desplazando, estarse moviendo de un lugar a otro. Y el Congreso de Chilpancingo no es la excepción. Después de haberse llevado a cabo en Chilpancingo, en Guerrero, donde precisamente fueron presentados los sentimientos de la nación de Morelos, que es donde Morelos presenta sus sentimientos de la nación, después de ese momento, el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Chilpancingo continúa, pero en esta ocasión en Apatzingán. Y en ese lugar y en esta fecha se presenta este documento que se titula Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Mejor conocido, este documento mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, mejor conocido. El nombre oficial de la Constitución de Apatzingán es precisamente este, es Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y en este documento se recogen ideas de los sentimientos de la nación. Recordemos que los sentimientos de la nación, que fue un documento diseñado precisamente por Morelos, establece algunos lineamientos mínimos que sirven posteriormente para el constitucionalismo. Y sirven porque en estos sentimientos de la nación se incluyen algunos derechos, algunas libertades y algunos preceptos, incluso algunos principios de carácter jurídico, de carácter justnaturalista, que son base precisamente para el constitucionalismo, ¿no? Y la característica principal de este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, es que ya está diseñado en dos partes, ¿no? Ya se ven perfectamente delimitadas dos partes: su parte dogmática y su parte orgánica. La parte dogmática, que cuenta con 41 artículos, establece ciertos preceptos que están relacionados con religión, con soberanía, con ciudadanía, con derechos humanos y con obligaciones de los ciudadanos. Vean cómo en estos 41 artículos, que son los que se considera que ya estaba formalmente establecida una parte dogmática, vean cómo hay derechos de carácter humano, ¿no? Derechos de tipo humano, derechos humanos, o incluso algunas libertades, algunas garantías también, y por supuesto había obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Estos preceptos que deben estar incluidos en la parte dogmática por sus características. Y también en la parte orgánica, este documento, esta Constitución de Apatzingán, contiene 196 artículos, de los cuales se puede encontrar precisamente la organización y las funciones de los poderes públicos. No olvidemos que este documento, a pesar de que fue denominado como Constitución de Apatzingán, a pesar de eso, no era este documento propiamente una constitución. No era propiamente una constitución. Es un decreto constitucional. Es solamente un decreto. Pero sí
es importante para el constitucionalismo y es importante para los documentos que posteriormente se dan, incluso para la Constitución Federalista de 1824, que vamos a ver en la siguiente clase. Es importante porque ya recoge muchas ideas del constitucionalismo. Entonces, sin ser propiamente una constitución, porque simplemente es un decreto, sin ser una constitución, de todas maneras ya contiene dentro algunos preceptos que son de suma importancia y de sumo interés para el constitucionalismo. Es por eso que este documento resulta ser propiamente importante para el constitucionalismo mexicano. Y en el preámbulo de este documento, de este decreto constitucional, tenemos este texto, es una parte del preámbulo. Generalmente los preámbulos de los documentos constitucionalistas y de los documentos legales resultan ser importantes porque nos pueden dar un punto de vista alterno, complementario, acerca de su contenido, ¿no? Independientemente de su contenido, nos pueden dar una orientación más allá del contenido propio de los artículos, ¿no? O del articulado. Por eso resultan importantes los preámbulos de estos documentos, ¿no? Y en una parte del preámbulo de este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, dice: el Supremo Congreso Mexicano. Ya vemos, vean cómo se manejan esta terminología, ¿no? Supremo Congreso, que implica dos cosas: uno, supremacía, y dos, reunión de personas, ¿no? Reunión de personas, deliberación de personas, asamblea de personas, ¿no? El Supremo Congreso Mexicano dice: deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, que reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, esto de imprescriptibles derechos da una idea de que precisamente ya tenían en mente los que diseñaron este decreto constitucional, ya tenían en mente que existen una serie de derechos de carácter humano, ¿no? Derechos humanos, derechos sustentados por el derecho natural o derechos naturales, ¿no? Que son precisamente derechos imprescriptibles, ¿no? ¿Qué significa imprescriptibles? Que no prescriben, que son derechos no prescriptibles. Y un derecho no prescriptible es un derecho que continúa su vigencia, que continúa su aplicación, que continúa su validez. Ajá. No prescribir significa que va a continuar su validez, que su validez no se pierde, su vigencia y su aplicabilidad no se pierden, son de carácter imprescriptible. Y esto precisamente se da porque los que elaboraron el decreto constitucional eran conocedores precisamente del derecho natural o de las posturas del naturalismo que precisamente establecen esa circunstancia acerca del derecho natural, ¿no? O de la ley natural, son imprescriptibles. Después dice: la conduzca a la gloria de la independencia. Claro, se tenía que mencionar este concepto de independencia porque precisamente todos estos documentos fueron motivados por los movimientos de independencia, por los movimientos independentistas. Entonces casi va de la mano el movimiento independentista con los movimientos constitucionalistas o con la ideología constitucionalista, casi van de la mano, van muy relacionados, ¿no? Es el momento idóneo en el que un Estado puede establecer una constitución es cuando se independiza, porque precisamente la constitución tiene como característica la independencia, ¿no? La soberanía, por supuesto, y la independencia e igualdad frente a otras naciones, al exterior, como según lo que ya vimos en la parte teórica de nuestra clase. Sigue diciendo: decreta la siguiente forma de gobierno, que significa que ya empezaban a vislumbrar
el concepto de forma de gobierno para empezar a darle una estructura adecuada al Estado y por supuesto al Estado y al elemento del Estado que es el gobierno precisamente, ¿no? Dice sancionando ante todas cosas los principios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una constitución justa y saludable. Cimentarse una constitución justa y saludable. Ya les había comentado que este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana no es precisamente una constitución, no lo es un decreto. Pero este decreto se le denomina decreto constitucional porque precisamente ya contiene los cimientos o los fundamentos necesarios para una constitución. Los fundamentos necesarios para una constitución. Y los redactores de este decreto lo sabían y así lo manifestaron precisamente en el preámbulo. Vale la pena revisar algunos preceptos, algunos artículos de este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Desde luego no vamos a revisarlos todos, pero solamente vamos a manera de ejemplo, vamos a ver rápidamente algunos para ver cómo estaba diseñado y para ver cuáles eran las características constitucionalistas que ya se podían percibir en estos documentos. El primer artículo entonces de este decreto dice como característica interesante, dice que la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. Aquí ya les había comentado, como en documentos anteriores de la historia de México, anteriores a este, también en este no se establece la libertad de religión o la libertad de culto como un derecho. Esa es una característica. La libertad de culto aún no aparece en este documento. Todavía se continúa con la imposición de una sola religión. Y incluso es una sola religión, incluso oficial, ¿no? El artículo 2 dice la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. Conocedores, desde luego, de los conceptos de soberanía y de la teoría de la soberanía, de las teorías filosóficas, políticas y sociales que sustentaban a la soberanía, conocedores de ello, lo incluyen, por supuesto, en este decreto constitucional. Y para completar o para redondear este artículo 2, en el artículo 3 dice, esta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable e indivisible. Esta es por su naturaleza, esta se refiere a la soberanía, ¿no? Entonces, o sea, la soberanía es por su naturaleza imprescriptible, porque no prescribe. Ya dijimos que imprescriptible significa que no prescribe, que no termina su vigencia, no termina su aplicabilidad, no finaliza su aplicabilidad. Es imprescriptible. También es inenajenable. Inenajenable significa no enajenable, o sea que no se puede enajenar, y esto significa que no se puede vender, no se puede rentar, no se puede alquilar, no se puede donar. No es enajenable, es inenajenable. Todo lo que es enajenable es aquello que podemos rentar, alquilar o vender, aquello que es de nuestra propiedad, ¿no? Aquello que es de nuestra propiedad. Y cuando tenemos la propiedad, o la nuda propiedad, que se le llama en la teoría civil, cuando tenemos la nuda propiedad de algo, podemos nosotros con ese algo enajenarlo, o sea, podemos venderlo, podemos rentarlo, o podemos alquilarlo, ¿no? O podemos regalarlo, donarlo, ¿no? Como datearlo también. Podemos hacer todo eso. Esa es una característica de la propiedad privada o de la nuda propiedad, que es enajenable, ¿no? Pero tratándose de, aquí de acuerdo como estamos viendo en el artículo 3 de este decreto constitucional, tratándose de la soberanía, esta es inenajenable. Es decir, no la podemos vender, no la podemos rentar, alquilar, etc. No se puede. Y además es indivisible, lo que significa que no se puede dividir. No se puede dividir, lo que significa que todos los ciudadanos, de acuerdo con la teoría, algunas posturas teóricas de la soberanía,
que por supuesto dicen que el poder público, que es la soberanía, el poder público reside en el pueblo. También se postula que como el pueblo es numeroso, cada una de esas personas que componen ese pueblo poseen la soberanía, pero no la poseen toda, porque toda la soberanía completa la posee el pueblo completo. Entonces una persona o una fracción de ese pueblo tiene o posee, obviamente, una fracción de esa soberanía, ¿no? Una fracción de esa soberanía. Pues esa fracción de soberanía no se puede dividir, Toda la soberanía corresponde entonces a todo el pueblo, y una fracción de esa soberanía que podría corresponder a una persona o a un ciudadano ya no se podría dividir más, ¿no? Entonces es imprescriptible, inenajenable e indivisible, ¿no? Por supuesto, estas características de la soberanía que se establecen en este artículo 3 de este decreto constitucional, obviamente son discutibles, por supuesto, son analizables, por supuesto, porque precisamente podríamos discutirlo en términos, por ejemplo, de la teoría de la representación, por ejemplo, ¿no? La teoría de la representación, que establece que las personas pueden ser representadas en el gobierno por una persona, ¿no? A través de una delegación, ¿no? A través de una delegación de la soberanía de las personas que tomaron la decisión de que determinada persona ejerciera el poder público en su nombre y representación, en el gobierno, por supuesto, o en un cargo público, ¿no? En un puesto público. En base a eso, entonces, podríamos nosotros tal vez discutir estas características, porque de alguna manera se trata de que esa parte proporcional de soberanía que tiene cada ciudadano es delegada a otra persona para que la ejerza en su nombre y representación. Pero ojo con esto, no se le está delegando a esa persona, a ese representante, no se le está entregando la titularidad de la soberanía, no se le está regalando la titularidad de la soberanía, porque estaríamos entonces ante un caso de enajenación de la soberanía. No le estamos regalando la soberanía, entonces al representante solamente se le estamos delegando. Ajá. ¿Por qué? Porque la titularidad de la soberanía la sigue manteniendo el ciudadano o el pueblo, ¿no? El pueblo sigue manteniendo la titularidad de la soberanía, de tal manera que cuando se le delega la soberanía a un representante, se hace solamente en carácter de delegación, ¿no? En carácter de delegarle la soberanía, y en un carácter temporal, nada más, ¿no? Entonces, bueno, en términos de estas posturas de la representación y estas posturas de la soberanía, podemos nosotros discutir y reflexionar, ¿no? Analizar esta postura del artículo 3 de este decreto constitucional que habla respecto de la soberanía, ¿no? Por supuesto, aún así, aunque pueda ser discutible y pueda ser analizable y puede ser cuestionable esto que se establece en estos documentos históricos, aún así estos documentos constituyen o resultan ser de mucho valor para el constitucionalismo mexicano, precisamente porque se establecen de alguna manera los principios o los fundamentos, ¿no? O los axiomas para un constitucionalismo más diseñado o mejor diseñado, ¿no? El artículo 4 de este decreto dice: como el gobierno no se instituye por honra o interés particular, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Unidos voluntariamente en sociedad. ¿Qué significa esto? Que no es solamente unidos voluntariamente en sociedad, significa que no es solamente una persona individual o individualmente considerada. No es un ciudadano o una persona en lo individual, sino que es la unión de todas esas personas de manera voluntaria las que conforman la sociedad y las que finalmente conforman ese elemento poblacional del Estado, por supuesto, ¿no? Sigue diciendo: esta tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente. Establecer el gobierno. ¿A quién le corresponde establecer el gobierno?
precisamente a esas personas que están unidas voluntariamente en sociedad, o sea, al pueblo. Y esto es precisamente una de las características que tiene o que sustenta precisamente la soberanía, ¿no? La posibilidad o el poder de que el pueblo pueda establecer el gobierno que más le convenga para su propio beneficio.